Primera de Reyes 13. De la siguiente manera: y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Porque así me ha ordenado por palabra de Dios, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Versículo 10. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Amén. Qué bueno es Dios. Quiero empezar este mensaje haciéndote una pregunta. Normalmente empiezo así, haciéndote una preguntita, ¿no? ¿Cuántos de ustedes, de vosotros, alguna vez tomaron una decisión que sabían que no era la correcta? Y no porque no conocieran la verdad, sino porque de alguna manera alguien los convenció. ¿Le ha pasado eso? Quizás dijiste: más nunca o nunca más vuelvo con esa persona. Pero entonces apareció una amiga: no seas exagerado, ha cambiado. Y 2 meses después está otra vez llamando o llorando, mejor dicho, por esa misma persona. ¿Alguien le ha pasado eso? No levante la mano. O dijiste: este año voy a ahorrar. Y entonces llegó ese famoso correo: últimas 24 horas, 50% de descuento. Entonces, como usted es una mujer y un hombre espiritual, usted dijo: no, es que si yo no agarro este descuento es un pecado. Dejar pasar esta oferta es pecado. Eso no es de Dios. Y ¡bumba! Volvió a caer. Que no era ninguna respuesta de Dios, era marketing. Que le metieron allí en los ojos y usted cayó en esa oferta y dejó de ahorrar y tomó esa mala decisión. ¿Le ha pasado a alguien eso? Y con esas aplicaciones, bórrela. Es que eso es una tentación, bórrela. Borre esas aplicaciones para que ahorre. Y así funciona muchas veces la vida. Así funciona. Mira, rara vez nosotros destruimos, y permítame ser un poco exagerado, ¿no? Destruimos nuestra vida en un solo día. En un solo día es muy difícil, muy difícil. Nadie pierde un matrimonio en una noche. Nadie abandona la fe así de repente, porque sí, de un día para otro. Nadie destruye hasta su propio ministerio, su propio llamado, de repente, en una semana. Yo considero que todo comienza cuando una voz empieza a sonar más fuerte que la voz de Dios. ¿Estamos aquí? Y eso es exactamente lo que ocurre en los capítulos 12 y 13 de Primera de Reyes. Por honor al tiempo, yo no se lo voy a leer completo, pero sí le animo a que usted en su casa lo pueda leer. No, es que ya yo me he leído eso 10 veces. Léalo una vez más. Estoy seguro que Dios siempre le va a hablar. Esa falta de humildad que a veces, falsa humildad. No, es que ya yo, vuélvelo a leer. La Biblia es un libro vivo. Siempre nos vuelve a hablar. Y para que tal vez el que no conozca total la historia, pues es una historia súper interesante. Ahora, como decía, pero antes de llegar a este profeta que leímos también al principio, necesitamos entender un poco el escenario, un poco el contexto, ¿no? Porque las decisiones nunca ocurren en el vacío. Siempre ocurren dentro de una historia. Y en este caso, pues retrocedemos un poco. El gran rey Salomón. ¿Alguien ha escuchado hablar del rey Salomón? Ese que le pidió, ¿se recuerdan qué es lo que le pidió a Dios? Le pidió sabiduría. ¿Qué quieres que te dé? Y el hombre, no, yo quiero sabiduría. Y fue considerado, pues, después de Jesús, por supuesto, el hombre con más sabiduría, más sabio que pisó esta tierra. Pero bueno, el hombre más sabio del mundo ya no estaba. Esto, para que más o menos se ubique, eran unos 930.000 años antes de Cristo. Y ahora mismo
en ese momento, el reino quedaba en manos de su hijo. ¿Se recuerda cómo se llamaba ese hijo? Roboam. Roboam. El pueblo tenía una esperanza también. Pensaban, oye, quizá este rey será diferente. Alguien ha puesto esperanzas en algún nuevo gobierno, en algún político. Sí, con este político. Y hasta me dejé de hablar con mi familiar porque iba a ganar este político y él es el que nos iba a dar la esperanza. Y hasta usted tiró la Biblia y todo por defender a un partido que el otro. ¿A alguien le ha pasado eso? Solamente a 3, porque aquí somos personas honestas. Pero a todos se nos calienta la sangre cuando hablamos un poquito de política. Aquí se dice, no se habla de política, ni de fútbol, ni de religión en las reuniones familiares porque traen problemas, ¿verdad, Isabel? Y a veces sí. El tema es que el pueblo en ese momento pensaba eso. No, con este nuevo rey será diferente. Entonces fueron a hablar con él. No le pidieron riquezas, no le pidieron privilegios, solo dijeron, mira, Roboam, tu padre nos puso cargas muy pesadas. Oye, ¿podrías tú un poquito aliviar un poco los impuestos? Así como que, bueno, venga un grupo de personas y hablen con el presidente o con el rey. Oye, Hacienda, tú puedes bajar un poquito el porcentaje de esos impuestos. Y Roboam pues hizo algo muy inteligente al principio. ¿Qué hizo Roboam? Pidió consejo. ¿A usted le gusta pedir consejo? ¿Qué pedir consejo? Consultó a los ancianos. Y ellos respondieron, voy rápido, voy parafraseando un poco, ¿no? Ellos respondieron, mira, si hoy le sirves al pueblo, ellos te servirán para siempre. Ese fue el consejo de un grupo allí de ancianos, ¿no? Pero Roboam no quedó satisfecho, aunque a mi parecer era un consejo muy sabio. Entonces buscó una segunda opinión. ¿A alguien le gusta buscar segundas, terceras, cuartas, 15 opiniones? Bueno, esto fue lo que hizo este hombre. Y no porque tal vez quisiera más sabiduría, ¿no? Sino porque buscaba una respuesta que le gustara más. Esa era como muy simple. Yo quiero algo más venenoso, algo más caliente. Entonces fue donde sus amigos. Les pidió consejo, esos mismos amiguitos con quienes él había crecido, con los que nunca había gobernado, que tenían poca experiencia, y le fue a pedir consejo a ellos, a esos amiguitos. Y ellos le dijeron, diles que si mi padre los castigó con látigos, yo los castigaré con escorpiones. Ese fue el consejo de los amigos. En otras palabras, muéstrales quién manda. Aprovecha y muéstrales quién manda aquí en este reino. ¿Y ustedes creen que hizo el Roboam? ¿A quién le siguió el consejo? A los amiguetes. A los amiguetes. El resultado fue devastador. El reino más poderoso de Israel se partió en 2. 10 tribus siguieron a Jeroboam. 2 tribus permanecieron con Roboam. Es decir, una nación entera quedó totalmente dividida por una mala decisión, por un hombre que decidió escuchar la voz equivocada. Lo vuelvo a repetir, una pésima decisión por un hombre que decidió escuchar la voz equivocada. Y aquí nos aparece esa primera enseñanza, ¿no? Una sola voz puede cambiar el destino de toda una vida. Miren, no todas las opiniones tienen el mismo peso, en lo absoluto. Vivimos en una época que todo el mundo tiene algo que decir. Sucede algo en el mundo entero y usted ve por las redes sociales que salen expertos de todo. Ahora están con el terrible terremoto que ocurrió en Venezuela. Ahora todos en las redes sociales son expertos en sismos. Todos son expertos en terremotos. Es que lo que pasa es que ocurrió esto y usted ve los comentarios y están también los expertos en religión. Eso es Dios que mandó un castigo. Están los otros que dicen, no, ese fue para el gobierno. Y ahí empiezan un montón de opiniones. Porque, repito, tenemos la libertad de hacerlo. Hoy en día cualquiera abre una red social, abre un canal de YouTube y da consejos de vida. Y cobra.
Y cobra, y usted termina pagando 100 euros de suscripción porque le digan, trabaja, que con eso alcanzarás tus sueños. Yo, wow, el curso valió la pena. Porque repito, ahora cualquiera. Y eso no significa que tenga sabiduría. Y eso no significa que porque tenga muchos seguidores eso es de Dios. Tampoco significa que porque esa voz sea popular no significa que venga de Dios. ¿Cuántas democracias se han equivocado? Que en efecto ese presidente ganó por votos, pero era un desastre. Esa es la democracia, no es tan confiable, ¿no? Pero yo creo que nosotros en muchos casos hemos sido como este personaje, ¿no? Preguntamos qué debo hacer. Oye, ¿qué opinas tú? ¿Qué debo hacer con esto? Pero cuando no nos gusta lo que nos dijeron, ¿qué hacemos? Le preguntamos a otro. Y le preguntamos a otro. Hasta que llegamos con alguien que nos diga lo que queríamos escuchar. Esto sí es de Dios. Esto sí no me incomoda. Y eso no es buscar dirección. Eso no es buscar en lo absoluto dirección. Eso es buscar de alguna manera permiso, ¿no? Y ahora nos vamos al contexto de Jeroboam. Porque ahora el problema le pasa a él. Jeroboam ya era rey, pero tenía un miedo enorme. Y a mí me encanta esta parte del texto. En el capítulo 12, en el versículo 25, más el 26, pero bueno, se lo leo desde el 25. Dice, entonces reedificó Jeroboam a Siquén en el monte de Efraín y habitó en ella. Y saliendo de allí, reedificó en Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón. Este tío tenía un miedo enorme. Ya va a ver de qué era el miedo. Dijo en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Cuando se había dividido toda esta historia, cuando había surgido el problema por esa mala decisión, él le entró ese miedecito. Dijo, no, porque ellos cumplían una norma de ir a adorar allí a ese lugar. Pero claro, como el reino estaba dividido, ¿qué hizo este gran personaje? Si alguien sigue yendo a Jerusalén, terminarán amando otra vez a Roboam. Entonces dijo, nada, yo voy a inventarme otra. Y pensó, pues en este caso, una decisión terrible. Mandó a fabricar 2 becerros de oro, uno en Betel, otro en Dan. Nombró sacerdotes que Dios nunca había escogido. Inventó unas fiestas religiosas, creó un sistema completo de adoración. Se inventó ahí todo aquello para evitar que el pueblo fuera allá. Porque como decíamos, y eso es lo que me encantó de este texto, ¿no? Y dijo Jeroboam en su corazón. Todo nace ahí en ese corazón. La Biblia lo enseña también, engañoso es el corazón. Peligrosos son esos sentimientos y esas emociones que usted va a tomar en algún momento cuando está muy contento, cuando está muy enamorado, cuando está muy enfadado. Peligrosísimo. Mejor que hace calladito. Ahora, pero aquí está lo interesante. Jeroboam no le dijo al pueblo, dejen de adorar. No dijo eso. Le dijo, adoren aquí. Cambió el lugar, cambió el sistema, cambió las reglas, pero mantuvo esa apariencia espiritual. Y lamentándolo mucho, eso sigue ocurriendo hoy. Porque Satanás, que Dios lo reprenda, rara vez te va a decir, deja de creer en Dios. Lo que intenta este personaje es algo mucho más sutil. Y lo que él intenta es que siempre que pongas cualquier cosa en el lugar que solo le pertenece a Dios. Esa es su estrategia. Hay becerros de oro, o mejor dicho, hoy los becerros de oro tienen otras formas. Y eso creo que nos ha pasado a todos. Tienen forma de trabajo,
tienen forma de dinero. ¿Quién le gusta el dinero? A nadie, porque aquí somos gente humilde, gente que no ama el dinero. El éxito, ¿quién le gusta el éxito? La imagen, la popularidad, las redes sociales. Esos son los becerros de oro de hoy en día. Es más, incluso hay personas que ponen o que pueden convertir su mismo ministerio, su mismo llamado en un ídolo. Si ocupa, por supuesto, solo el lugar que Cristo puede ocupar. Y repito, cuando parecía que toda la nación estaba aceptando aquella falsa adoración, Dios hace algo maravilloso. Porque Dios siempre tiene una respuesta, Dios siempre hace algo por nosotros. Siempre. Amén. Levanta un hombre. Y esto es súper interesante y es hasta bonito y maravilloso. Porque la Biblia ni siquiera menciona su nombre. Solo dice un varón de Dios. Un varón de Dios. No sabemos cómo se llama. Y eso, como digo, me encanta porque cuando Dios quiere cambiar algo, cuando Dios quiere cambiar hasta una generación, tal vez no está buscando celebridades, simplemente está buscando obediencia. Asociamos mucho el éxito con esos grandes ministerios o esas grandes historias que vemos en las redes, que vemos en el internet, las noticias, de multitudes, de grandes fábricas, empresas, porque yo quiero todo aquello y está bien, cada día aspirar y creer y crecer. Claro que sí, yo no estoy obviamente en contra de eso, pero eso no quiere decir que esas personas o que todo aquello sea real o que todo aquello sea sano, es la palabra. Dios no necesita personas famosas, Dios simplemente necesita personas fieles, amén. Y aquí, en medio de todo este contexto que te comenté, comienza nuestra historia, que fue la que leímos al principio en Primera de Reyes 13 del 1 al 10. Si usted recuerda, y no quiero volverlo a leer, Dios le da 3 instrucciones muy claras a este varón de Dios: no comer, no beber, ¿y qué era lo otro? Y no regresar por el mismo camino. 3 sencillitas: no comer, no beber y no regresar por el mismo camino. No le habló de algo, a veces somos así. Dios nos da una palabra sencilla, eso no es de Dios. Yo creo que eso tiene que... No. Yo creo que si eso es de Dios, Dios seguramente me mandó a que me comiera 7 escorpiones, los licuara. Entonces eso sí, porque eso sí es algo impresionante. No comas, no bebas y no te regreses por el mismo camino. ¿Es difícil? No. Ahora, ¿por qué no regresar por el mismo camino? Dios quería que ese profeta no tuviera ningún tipo de comunión con aquel sistema corrupto. Debía simplemente entregar el mensaje que entregó y marcharse. Lleva un mensaje muy poderoso, muy fuerte. Y hasta aquí, repito, según el texto, todo iba bien, le había cumplido todo. Ahora, recuerdan, el rey intenta recompensarlo. ¿Se recuerdan? Le ofreció un montón de cosas. Pero el profeta le responde: aunque me dieras la mitad de tu casa, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo. ¡Wow! ¡Qué hombre! ¡Qué carácter! ¡Qué firmeza! Aunque me dieras la mitad de tu casa, reycito, yo no me voy contigo porque yo estoy cumpliendo lo que Dios me mandó a hacer. ¿Alguien tuviese esa firmeza en algún momento? Mi hijo le tocaba llevar los anillos, una boda que hubo ayer aquí. Mateo, por favor. Yo no, papá, yo no. Y no, él estaba firme que él no iba a llevar esos anillos. Firme y convencido. Mira, hijo, va a salir pronto la película de Spider-Man. Sí, en el cine. Vamos a hacer un trato, pues. Vale. Esas convicciones se perdieron rápido. Aceptó el trato. Cambió el cine. Nos reímos. Pero eso seguro que nos pasa mucho a nosotros. Y no precisamente con la película de Spider-Man. Con ese trabajo maravilloso que me ofrecieron.
pero gano 10.000 euros, pero no tengo tiempo, pero ni un minuto para estar con mi familia. Etc, etcétera. Ahora, aquí viene lo interesante de este hombre de Dios, de este varón de Dios, ¿no? Como decían, no aceptó ese trato. Qué hombre tan firme. Pero la parte más peligrosa de esta historia es que este tío no cayó delante del rey, no aceptó, no cayó delante de los ídolos, no cayó delante del poder. Cayó sentado en una mesa. Porque muchas veces las mayores batallas de nuestras vidas no llegan en forma de persecución, llegan en forma de conversación. Esas conversaciones peligrosas que podemos tener y terminan haciéndonos mucho daño. Y fíjense, te invito a que leas, que por ahí nos lo van a proyectar, Primera de Reyes 13, del 18 al 19. Del 18 al 19, dice: y el otro le dijo, mintiéndole. Porque te pongo un poquito en el contexto. Es un poco más atrás el texto. Te lo voy a leer en el versículo 11. Dice: moraba entonces en Betel un viejo profeta, ¿vale? Al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había dicho el rey. Y su padre le dijo: ¿por qué camino se fue? Recuerden que él se tenía que regresar por otro camino, ¿vale? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios, que había venido de Judá. Él venía de Judá. Y él dijo a sus hijos: ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno, y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina, y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él le dijo: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Mas él le respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. ¿Por qué le dijo todo esto? Porque Dios le había dado una palabra y le estaba cumpliendo firmemente. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueras. Versículo 18. Y el otro le dijo, mintiéndole: yo también soy profeta como tú. Que la cosa se pone interesante. Yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo: traerle contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. ¿Qué hizo el tonto este? Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Sí, usted hubiese hecho lo mismo. Probablemente. Porque este era un hombre de Dios, varón de Dios. No era el aguacatero, un varón de Dios. El anciano le dice: mire, la voz equivocada casi siempre suena espiritual. El anciano le dice: yo también soy profeta. Es peligroso, es peligroso. Repito, no era un hechicero, no era un adivino, no era un sacerdote pagano. Era alguien que hablaba el mismo lenguaje. Eran profetas. Conocía a Dios. Y hasta le dijo: un ángel me habló. La mentira más peligrosa. La mentira más peligrosa no siempre parece mentira. Vuelvo a repetir, la mentira más peligrosa no siempre parece mentira. No siempre. Satanás rara vez aparece diciéndote: vengo a destruir tu familia. Ja, 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 ja. Olvídese de eso. Eso está difícil, así no. Él más bien susurra. Puede susurrar al oído: Dios entiende. No seas tan radical. No pasa nada. Eso lo hace todo el mundo.
Relájate. Y desde el principio, querida iglesia, esa ha sido su estrategia. En el Edén, no le dijo a Eva, deja de creer en Dios. No. Le preguntó, ¿cómo que Dios ha dicho? Dijo, con que Dios ha dicho. Porque primero pone en duda la palabra y finalmente reemplaza la palabra. Y hoy sigue haciendo exactamente lo mismo. Tal vez no use un falso profeta en nuestro contexto. Usa a lo mejor un influencer, un compañero de trabajo, un amigo. Es más, hasta un hermano cristiano bien intencionado. Por eso toda voz debe pasar por un solo filtro. ¿Confirma lo que Dios ya ha dicho o lo contradice? Porque Dios jamás se contradice. Mira, hay personas que siguen siempre todo el tiempo buscando una nueva palabra, y van de congreso en congreso, y van de lugar en lugar, una nueva palabra. La palabra ya te la dio Dios, aquí está la palabra. Me emocioné. Dios ya nos dio la palabra. Hay un detalle que a mí siempre me llama la atención con esta historia, ¿no? Porque creemos que, bueno, yo obedecí la mitad. Y no. La obediencia parcial sigue siendo desobediencia. Y repito, hasta ese momento el profeta lo había hecho todo bien. Había obedecido, había viajado solo, había enfrentado al rey, había profetizado sin miedo, le dio una palabra fuerte al rey. Había un milagro, venía de un milagro extraordinario. Cuando lea en su casa la historia, había partido un altar, la mano del rey quedó allí paralizada, después oró, Dios lo sanó otra vez. O sea, había tenido un día de locos, un día impresionante, Dios lo había usado. Imagínense cómo se sentiría ese hombre. Por ejemplo, los que trabajan en ventas, cuando consiguen una venta, eso te da una adrenalina allí, una emoción. ¡Wow! Me salió esto bien, pude vender esto, lo logré. Por eso digo, imagínense cómo se sentiría ese hombre que había sido usado tan poderosamente por Dios. Y eso es un grave problema que a veces tenemos. Nosotros pensamos que después de una gran victoria espiritual ya estamos seguros. Pero cuando vamos a la Biblia, después de una gran victoria, normalmente suele venir una gran prueba. Mire, después del bautismo de Jesús, vino el desierto. Después del Carmelo, se deprimió ahí una depresión grandísima Elías, que se quería quitar la vida, después de todo lo que había hecho. Después del Pentecostés, el Espíritu Santo ahí se derramó con esos nuevos creyentes de una manera espectacular, sobrenatural. ¿Y qué ocurrió después? Una gran persecución de la iglesia. Y después de la gran victoria del profeta, vino la prueba de la obediencia. Porque el enemigo sabe algo. Si no pudo detenerte antes de obedecerte o antes de obedecer, intentará de alguna manera después. Y ahí fue donde cayó este hombre. No cayó delante de un altar pagano, no cayó adorando un ídolo, no cayó negando a Dios. Simplemente dejó de obedecer una instrucción. Y alguien podría decir, ay, José Gabriel, pero hombre, fue solo una comidita. Ay, fue un compartir. Ay, tampoco fue que, wow. Mire, para la época, para los judíos, compartir la mesa era un tiempo de comunión, era un tiempo de compartir. Y Dios no le dijo eso por capricho. Ay, sí, caprichito, no comas ahí. No, porque a veces pensamos eso, cuando Dios nos da una palabra, creemos que es porque Dios está aburrido y nos mandó esto para entretenerme un poco, para llevarle la contraria al varoncito al hermano, al vecino. No, Dios lo que nos quiere es proteger. Dios lo que te quiere es proteger. Amén. Así tú no quieres que te protejan, pero Dios te quiere proteger. Dios nos quiere proteger. Y repito, el problema nunca fue la comida. El problema real fue la desobediencia. Porque ya cuando Dios habla de una manera clara, ya no nos toca o no nos corresponde a nosotros negociar.
Mire, imagínense, yo creo que tal vez esto nos ha pasado mucho. Cuando un médico le dice, tómese el tratamiento por 7 días. Y usted al cuarto día, yo ya me siento bien. ¿Le ha pasado? O cuando está usted ingresado en el hospital, le mandan a estar... Me pasó, me operaron hace muchos años de apendicitis. Yo al día siguiente me sentía bien. Me dijeron, no puedes comer en 24 horas. Yo muerto de hambre. Me estaba muriendo del hambre. Y le dije ahí a un médico que como que no sabía mucho, por favor, tráeme comida. O sea, le puse una cara, me imagino mi cara de drama. Y el tío me trajo comida. Cuando me vio el médico comiendo, pero vamos a ver. Pero es que tengo mucha... Yo me siento bien, yo me quiero marchar, yo estoy bien. Pero no es así. Hay que cumplir hasta el final. Para eso es un tratamiento. Los antibióticos cumplen su ciclo hasta la última pastilla. Porque después viene lo malo, después viene el rebote, después viene el rechazo, después viene nuevamente. Ahí es el problema. Las mujeres que le han hecho cesárea. Cuídense los puntos, las cosas, las grapas. Hacen una fuerza. Luego es peor regresar para poner y cerrar y saturar nuevamente eso. Y aquí en este caso fue igual. No terminó obedeciendo. Por eso que Dios no solo bendice los comienzos. Dios bendice también o mira también cómo terminamos. Y aquí, ya para ir terminando, llegamos al centro como tal del mensaje. Porque la pregunta no es solamente, y no quiero que te quedes con la pregunta, ¿estoy obedeciendo? ¿Estoy obedeciendo? La verdadera pregunta es, ¿con qué voz? ¿O qué voz? ¿O cómo sé qué voz debo obedecer? Hoy en el discipulado hablábamos un poco el tema, ¿no? Y aquí entra el punto del discernimiento. El discernimiento protege tu destino. El discernimiento protege tus decisiones. Y aquí hay algo impresionante, porque este hombre era profeta. No era un nuevo creyente, no era una persona que, está dando unos pasitos de fe. No era un incrédulo. Era un profeta, un hombre de Dios. No tenía experiencia. Y aún así fue engañado. Y aún así fue engañado. Y usted y yo a veces no somos nada humildes. A mí no me engaña nadie. No nos podemos creer que estamos por encima del engaño. Nadie está por encima del engaño. Nadie. Si usted tiene muchísima experiencia en un negocio, en un trabajo, y llega alguien que tiene más experiencia con usted que usted haciendo trampa. Y usted cae como un tonto. Puede conocer también mucho la Biblia. Yo conozco mucho la Biblia. Puedes predicar espectacular de una manera. Y también puedes ser engañado. Puedes cantar y también puedes ser engañado. Puedes llevar 50 años en la iglesia y también ser engañado. Porque es que yo conozco mucha información bíblica, pero conocer mucho la Biblia no significa tener discernimiento espiritual. Te lo repito, conocer mucho la Biblia, teoría, no significa que puedas tener mucho discernimiento espiritual. ¿Qué es el discernimiento? A lo mejor la primera vez que vienes a este lugar o ya tienes tiempo y dices, ¿qué es eso del discernimiento? ¿Qué es el discernimiento? El discernimiento no es sospechar de todo el mundo. Yo tengo un muy buen amigo, siempre está pensando mal de todo el mundo. Tú. Eso no es el discernimiento. Mire, yo tenía ese problema. Yo desconfiaba de mi sombra. Cuando usted llega a Cristo es libre de eso. Discernimiento es una cosa que hay que tener siempre, pero no podemos vivir sospechando de todo el mundo, porque eso te termina, te lo digo por mi propia experiencia. El discernimiento no es vivir tampoco pensando que todos están equivocados, pero cuando eso pasa, normalmente el que está equivocado eres tú. También lo digo por experiencia, por experiencia propia. Para mí, mis inicios en el Evangelio y antes, porque Dios me sacó de ahí, yo era el único que tenía la razón del universo. ¿A alguien le ha pasado eso? Pero la vida nos dice que no es así. La palabra nos dice que no es así. El Espíritu Santo nos dice, no, tú no siempre tienes la razón.
No es así. De eso no se trata el discernimiento. El discernimiento es la capacidad que te da el Espíritu Santo para discernir, para mirar, para distinguir entre lo verdadero y lo falso, entre lo que parece correcto y lo que realmente viene de Dios. Sencillito, Juan 10, mis ovejas, dijo Jesús, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y aquí hay algo interesante en este texto. No dijo, mis ovejas nunca oirán o nunca escucharán otras voces. No estamos exentos de eso. No estamos exentos de eso. Porque esas voces siempre existirán. Lamentándolo mucho. Lo que dijo fue, conocen mi voz. Conocen mi voz. ¿Qué diferencia? Hay una verdad, hay una historia que me encanta. Las personas que se dedican a detectar billetes falsos. Yo durante muchos años tenía un trabajo donde tenía que contar mucho dinero. Ojalá que no era mío, ¿vale? No piense mal. Contaba mucho dinero. Y esto lo entendí perfectamente. El contar dinero o mucho dinero, los que han trabajado en cajas, los que han trabajado, saben lo que estoy hablando, te da un discernimiento de que cuando te ponen o te meten un billete falso, tú enseguida lo detectas. Y no porque estuviste en contacto con muchos billetes falsos. Todo lo contrario, es porque has tenido mucho contacto con billetes verdaderos. Y cuando te quieren colar el falso, tú dices, epa, este no me parece igual, a mí no. Y puedes contar muchísimo y muy rápido, pero ya tienes la habilidad. Pero vuelvo a repetir, no por pasar contando billetes falsos, sino por contar los verdaderos. Y así ocurre con la palabra de Dios. Mientras más tiempo pases con la verdad, más tiempo reconocerás la mentira, o más rápido reconocerás la mentira. Tal cual. El problema que estamos viviendo hoy en día es que, como decíamos al principio, conocemos mejor, opinamos más de las redes sociales que de la palabra de Jesús. Estamos más metidos en cosas que a lo mejor ni nos importan, ni podemos hacer nada con eso, que no podemos controlar, y nos olvidamos de lo que realmente tenemos que estar. Vivimos en una generación saturada de voces, y por eso le hacía el ejercicio al principio. Bajemos ese ruido. Queremos siempre sentir algo, queremos escuchar algo. Hemos asociado conectarnos con Dios con mucho ruido en la alabanza, con sentir algo, que me ericé, aquí está Dios. No necesariamente. No necesariamente. Lo hablábamos en el discipulado. Tú puedes tener un tiempo con Dios y no sentir nada. Tú puedes tener un tiempo de Dios a solas y que no se te erice la piel. Tú puedes tener un tiempo con Dios y no escuchar nada, no tener una respuesta. No pasa nada, Dios sigue estando. Dios sigue estando. Dios tiene 3 maneras de responder: sí, no y espera. Y esa espera se convierte en silencio. Silencio. Repito, vivimos en una generación saturada de voces. TikTok te habla, Instagram te habla, las noticias te hablan. Vivimos en medio de una generación que tiene más información que nunca en la historia, que nunca en la vida. Usted todo lo puede saber. Usted todo hoy en día lo puede saber. ¿Quién se iba a imaginar hace 40 años atrás que usted tenía una duda de algo y usted le iba a preguntar a un tío que te responde y te dice, ¿cómo estás? Bien, y todo está bien. A ChatGPT todo está bien. Peligroso ese ChatGPT. Nunca te lleva a la contraria.
Está como esta historia. Te dice lo que quieres escuchar. Ese negocio me parece fantástico. Te vas a hacer millonario. Hay mucho ruido. La cultura te habla. Los amigos te hablan. Todo el mundo, sin darnos cuenta, quiere disipular nuestra mente. Quiere disipularnos. Y si tú y yo no decidimos quién tendrá autoridad sobre tu corazón, el mundo sí lo decidirá por ti. Vuelvo a repetir, nunca en la historia hubo tantas voces. Nunca. Y lamentándolo mucho, tal vez, quizás, nunca hubo tan poco silencio para escuchar a Dios. Porque ese es el problema que yo más veo en esto. Hablábamos también en el discipulado. ¿Se puede orar en diferentes lugares? Sí se puede orar. Y una persona decía, a mí me gusta cuando estoy en un tiempo sola, haciendo una cosa, no quiero repetirla, porque ahí no tengo nada que pensar. Y ahí me conecto mejor con Dios. Nos pasa cuando estás conduciendo, cuando estás bañándote, no puedes ni agarrar el móvil, estás ahí. Y ahí como que abro mi mente y tengo más tiempo, porque vivimos muy rápido. Y necesitamos escuchar la voz de Dios. ¿Quién recuerda en su niñez, si le pasó, cuando estaba en un parque, en un lugar lejos, y su padre tenía una manera de llamarlo, o su madre, o no sé si le silbaba, o le aplaudía, o le pegaba un grito, pero usted podía estar en medio de un montón de gente, pero si ese silbido era de papá, ¿qué hacía usted? Corría, no es la generación actual, vamos a negociar, ya va. No. Si papá llamó, eso es ya. Bueno, vamos a negociar, me llevas al cine y yo te doy la respuesta. No, ya. Tú escuchabas la voz de tu padre, a la distancia que sea, y estuviese lo que estuviese haciendo. Papá llamó, yo regreso corriendo. José Gabriel, pero ¿cómo puedo escuchar a Dios? Qué gran pregunta, ¿no? Acompáñame. Qué gran pregunta. ¿Cómo puedo escuchar a Dios? Y a veces la respuesta no es complicada. Nos gusta complicarnos, pero no es complicada. ¿Cómo puedo escuchar a Dios? Sencillo. Pasando más tiempo con Jesús. Pasando más tiempo con Él. El discernimiento no nace de escuchar muchas voces. El discernimiento se aprende, se nace pasando más tiempo con Jesús. Amén. Hay un detalle en esta historia, un poquito fuerte, y le hago spoiler, pero termine de leerla en su casa. El profeta muere. ¿Alguien recuerda quién lo mató? Un leoncito. Un león. La Biblia dice que el león lo mata. Pero lo interesante es que el león no se come el cuerpo. Ni tampoco se come al asno con quien él iba. El león y el asno quedaron allí, quietitos. Y era alguna manera de decirle, de Dios, de decirle al pueblo que eso no había sido un accidente, que eso había sido algo sobrenatural, que eso, Él estaba en eso. Porque obviamente, Dios lo guarde, si usted se lo come un león, no se preocupe que aquí no hay leones. Es difícil que usted se lo coma un león. Si usted lo mata un león, el león se lo va a comer. Y si usted anda con un burrito, con un asno, el leoncito se va a comer al burrito también, al asno.
Él no se va a quedar ahí esperando que llegue el resto a buscarlo, ahí como un perrito. No, 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 no. Dios enviando una advertencia. Dios enviando una advertencia, fue una señal, fue un llamado. Como que si Dios dijera, no jueguen con mi palabra. No jueguen con mi palabra. Porque cuando Dios habla, su palabra no es una sugerencia. Su palabra es vida. Es vida, es dirección. Y realmente es protección. Es que Dios me está quitando esto, es que Dios me está quitando aquello. En lo absoluto. Su palabra es para protegerte. Es para protegerme. Y lamentándolo mucho, cuando leemos toda esta historia, todos aquí, todos nos parecemos a ese varón de Dios. Todos. Si somos honestos, nos daremos cuenta que todos nos parecemos a Él. ¿Cuántas veces comenzamos con esa pregunta? ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado con claridad y hemos terminado escuchando otra voz? ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho, perdona? Y tú otra vez dices, no se lo merece. ¿A alguien le ha pasado eso? ¿Cuántas veces Dios te ha dicho, confía? Confía. Y tu voz y tu otra voz, no, mejor lo controlo todo yo. Mejor yo lo controlo. ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho, sé generoso? Y tu otra voz dice, no, pero primero asegúrate tú. Escuchaba un testimonio del presidente de El Salvador, que ha sido de las personas que ha ayudado más a la situación en Venezuela, y él decía un principio espectacular. Él decía, nosotros sabemos que cuando ayudamos a otros países, Dios nos bendice a nosotros. Es un principio espectacular, pero cuesta cuando nos tocan el bolsillo. Y repito, eso es un país muy pobre. Dios nos dice cuántas veces, no temas, no temas, no temas. Y hay otra voz que te dice, ¿y si todo sale mal? ¿Y si todo sale mal? ¿Y si todo sale mal? No tengo dudas que la batalla de la fe siempre ha sido una batalla de voces. Siempre. Siempre. Pero lo más espectacular que aquí entra Jesús. Aquí entran las buenas noticias del Evangelio. Porque esta historia termina con un profeta que falló, pero toda la Biblia, todo ese Antiguo Testamento apunta hacia otro hombre que nunca falló, que es Jesús. Jesús jamás dejó de escuchar la voz del Padre. Jesús jamás mintió. Cuando Satanás lo tentó, Él citó las Escrituras. No buscó atajos. Tampoco ofreció gloria sin obediencia. Pero Jesús siempre respondió una y otra vez: escrito está, escrito está, escrito está. El enemigo viene a confundirnos. En este caso, el varón de Dios cambió la palabra por la opinión de un hombre, supuesto profeta. Pero Jesús sostuvo su palabra por encima de cualquier otra voz. Porque te digo algo, ya para terminar, adorando a Dios, ponte de pie, por favor. Mira, si esta historia dependiera solamente de nuestra obediencia, ninguno de los que estamos aquí tendríamos esperanza. Si esta historia, si tu historia y mi historia dependiera exclusivamente de nuestra obediencia, no tendríamos esperanza. No tendríamos esperanza. Todos aquí hemos escuchado voces equivocadas, hemos tomado malísimas decisiones, todos aquí hemos desobedecido alguna vez. Pero el Evangelio nos recuerda que donde nosotros fallamos, Jesucristo permaneció fiel. Amén. Y hoy podemos ser perdonados, restaurados y comenzar de nuevo. Y ese es el corazón del Evangelio, donde Jesús nos permite volver a Él. Volver a Él, amén. Y tal vez Dios te ha estado llamando, te está hablando hace un tiempo, y no porque quiera quitarte algo,
sino, repito, porque quiere protegerte. Dios siempre quiere protegernos. Tal vez Dios ya te habló en una relación, sobre un hábito. Dios te habló a lo mejor en un pecado oculto, sobre un perdón, sobre un llamado que tienes sobre tu vida y no has empezado. Y mientras Dios va hablando, otras voces también siguen allí hablando, ¿no? La voz del miedo, la voz del orgullo, esa voz de la comodidad, esa voz de la cultura, la voz de las redes sociales. Porque así parezca muy bonito todo aquello, no necesariamente es la voluntad de Dios para tu vida. Y la pregunta para terminar no es si hay o no muchas voces. La pregunta es cuál tendrá la última palabra en tu vida y en mi vida. Y quiero pedirte por favor que puedas inclinar tu rostro, cerrar tus ojos por un momento. Te animo a que no mires al que está a tu lado, que trates de tener un tiempo entre tú y Dios. Y quizás mientras compartía este mensaje, el Espíritu Santo puso, por decirlo de alguna manera, el dedo sobre algún área específica de tu vida. Tal vez recordaste una decisión que sabes que Dios ya te pidió tomar. O quizás reconociste que has escuchado, que has estado escuchando, o que hemos estado escuchando más las voces del miedo, de la presión, de la cultura, que la voz del buen pastor. De ese pastor, de nuestro pastor. Y hoy es una mañana que no se trata de sentir culpa. Se trata más bien de escuchar la voz correcta. Jesús sigue diciendo: mis ovejas oyen mi voz. Así como esa voz de tu padre, de tu madre, cuando te llamaba y tú la reconocías perfectamente. Jesús sigue diciendo hoy: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y me siguen. Él no está buscando personas perfectas. Él está buscando corazones dispuestos. Quizás tú dices: bueno, pastor, yo he fallado. No, bienvenido. Todos seguro los que estamos aquí hemos fallado. La diferencia no está en quien nunca cayó. La diferencia está en quien decide levantarse y volver a Cristo. Hoy el Padre nos sigue llamando, no con condenación, no con un león que te va a matar. Hoy el Padre nos llama con gracia, no con rechazo, nos llama con misericordia, no para humillarte, sino más bien para restaurarte. Y te vuelvo a preguntar, ¿qué voz tendrá la última palabra de Dios o la última palabra en tu vida? ¿Qué voz tendrá la última palabra en tu vida?